Les formó boca y lengua, y oídos y mente para entender. Los colmó de inteligencia y sabiduría, y les enseñó el bien y el mal. Les mostró sus maravillas para que se fijaran en ellas. Eclesiástico 17, del 6 al 10. Hola, queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo encuentro Caminando con José Gregorio Hernández. En este momento nos encontramos aquí reunidos, parte del Grupo de la Misericordia que hace vida apostólica en esta hermosa parroquia de la Virgen del Valle del Espíritu Santo en Vista Alegre, Caracas, Venezuela. También nos acompaña de la Congregación de las Hijas de la Natividad de María, religiosa consagrada, la hermana Yanela Guerrero, y la licenciada bionalista, la licenciada Elizabeth, que hoy nos acompaña y dará su testimonio. Pero ¿de dónde sacaba? Hablar de José Gregorio Hernández es hablar de un santo, nuestro santo venezolano. ¿De dónde sacaba él esa fortaleza para hacer lo que hacía en el día a día? Pues de dónde más que de la palabra de Dios. Y para ello contamos con la hermana Yanela, que va a compartir con nosotros la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvarlo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: este hombre merece que le hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que vengas a mi casa? Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente hacia ti. Basta que me digas una palabra y mi sirviente quedará sano. Yo mismo, a pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Cuando les ordeno a uno ven, él va. Y cuando le digo a otro vete, ese se va. Si digo a un sirviente haz esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado. Volviéndose hacia la gente que lo seguía, les dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje nos inspira dos cosas importantes. José Gregorio fue un hombre de ciencia, y la ciencia, que es un don del Espíritu, no solo nos permite conocer más a Dios, sino curar física y espiritualmente nuestras dolencias. Desde la ciencia, José Gregorio, un hombre de fe, no solo transmitió el amor de Dios y la gracia de ese Espíritu para sanar los corazones de aquellos venezolanos que sufrían tanto. Es un hombre de fe. Y así como Jesús dijo de este oficial romano: no he visto un hombre con una fe tan grande, nos unimos todos los venezolanos para decir que José Gregorio Hernández fue un hombre con una fe inquebrantable. Y desde esa fe, sus conocimientos científicos los puso al servicio de Dios, para construir una mejor Venezuela, para hacer de sus hermanos personas sanas, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Muchos son, a lo largo de la historia,
desde su fallecimiento y durante su vida, los casos en donde podemos decir, con la gracia de Dios, ha ocurrido un milagro. Por eso, los venezolanos nos sentimos muy contentos de tener entre nosotros a un hombre santo que desde la ciencia nos enseña el camino hacia Dios. Gracias, Señor, por regalarnos en José Gregorio Hernández y a través de la ciencia un camino que nos conduce hacia la fe. Bien, muchas gracias, hermana, por compartir esas palabras tan llenas de fe. Vamos entonces en este momento a que la hermana Gladys y la hermana Doris a desarrollar el tema de conocer más a José Gregorio, en este caso como el científico, el que caminó por esas Europas y trajo tanto conocimiento y compartió en esta tierra. Yo les voy a hablar, les voy a desarrollar la vida de José Gregorio Hernández desde que se graduó de médico hasta cuando llegó a Francia. Esa es la parte que yo les voy que vamos a tratar de desarrollar aquí. Una vez graduado de médico y para cumplir con la promesa hecha a su padre, José Gregorio regresa a su tierra natal, a Isnotú. Isnotú era una ciudad que quedaba en los Andes venezolanos. Los Andes venezolanos están al occidente del país y cubren los estados Táchira, Mérida y Trujillo. La promesa que él le había hecho a su padre era de que él iba a regresar a cubrir las necesidades de salud que estaban muy críticas en ese momento en esa región. Entonces él se va y cumple su promesa con su padre y empieza a curar a los médicos, a los enfermos que estaban allí. Los enfermos que estaban allí los veían, eran los yerbateros, los boticarios que se fungían de médicos. O sea, lo que reinaba en esa zona era la ignorancia y la superstición. En ese ámbito donde José Gregorio llega, encuentra esa situación y él, trata de combatir con las medicinas que tenía, trata de combatir las enfermedades y lo logra, pues él cura con éxito a esos enfermos. Después de eso, él empieza a buscar un sitio donde ejercer su profesión y hace él entonces empieza a cura esos enfermos y tal. Entonces después él empieza a contrastar la realidad que existía en la tierra y con el recuerdo que tenía de Caracas. O sea, eran unas diferencias abismales las que existían allí entre esa zona donde él había llegado y con las personas con las que se estaba relacionando después de que él había estado en Caracas y había podido estudiar y graduarse de médico y eso. Entonces él, en medio de eso, él no se desalienta con esa situación que encuentra y empieza a tratar de ver dónde se puede ubicar. Entonces busca un lugar donde ejercer la profesión. Empieza a recorrer los Andes en mula y llega a Trujillo. En Trujillo visita Betijoque, Valera y Boconó. Pasa por los páramos de Timotes y Mucuchíes. Y allí se enfrenta con la soledad, el frío y el mal de páramo. Él allí describe el frailejón como el único habitante que resiste la crudez de la temperatura, gracias al vello que cubre las hojas del frailejón. Y prosigue su camino en la mula y llega a Mérida. En Mérida se interesa por la universidad,
recibiendo una impresión tristísima por la mala calidad de los estudios, especialmente de medicina. Luego llega a Colón, en el estado Táchira, y de allí se regresa. Él fue capaz de cabalgar en mula durante 11 días consecutivos por caminos de tierra y escarpados páramos y montañas, en medio de tempestades y noches heladas. Después de recorrer casi todo el territorio de los Andes, sin encontrar acomodo para el ejercicio de su profesión y presionado por el ambiente político reinante, piensa en regresar a Caracas. Él convierte ese pensamiento, como era su costumbre, en oración. José Gregorio fue siempre un hombre de fe y oraba mucho. Y bueno, empieza a orar y decide regresarse a Caracas. Se viene para Caracas y antes hace un recorrido por el oriente del país. Hace un corto viaje por el oriente buscando dónde ejercer su profesión. Allí decide establecerse en la capital, o sea que era el único sitio donde él podía arraigarse y desarrollarse profesional e intelectualmente. Después de establecido en el ejercicio de la profesión, el 31 de julio de 1889, el Ejecutivo Nacional dispone enviarlo a París. Eso fue una cuestión providencial, se podría decir, porque él era una persona que deseaba ir a Europa porque sabía que allí era donde estaban los conocimientos y él tenía un afán por saber y por traer conocimientos para el país y para poder curar aquí y hacer todas las cosas que se estaban haciendo en el mundo. Entonces él llega y él recibe esa invitación del doctor Rojas Paul, que era el presidente en ese momento, y donde le asigna esa misión de que él debe, de que viaje a París, pero en ese nombramiento él tiene hace unas exigencias. El decreto establece que tiene que ser un joven venezolano graduado de médico en la Universidad Central de Venezuela, de buena conducta y actitudes reconocidas, con el fin de que estudie allí teórica y prácticamente las siguientes especialidades: microscopía, bacteriología, histología, normal y patológica y fisiología experimental. Esta disposición del Ejecutivo Nacional fue promovida por su maestro, que era el doctor Calixto González, un conocedor profundo de sus capacidades, de su dedicación al estudio y de su bondadoso y recio carácter. Al terminar sus estudios en el exterior, se obliga a hacer lo siguiente: él debía importar por cuenta del gobierno nacional los elementos necesarios para la creación de un gabinete fisiológico en el Gran Hospital Vargas de Caracas, cuya dirección le tocaría pues a la persona que designaban en ese nombramiento. Y además de eso, de que él debía importar todos esos equipos, también él tendría que enseñar esas materias en la Universidad Central, ¿verdad? Todas esas materias de las que él estaba, las de microscopía, bacteriología, histología y fisiología experimental. Entonces, bueno, él acepta este nombramiento y decide y se va a París. Él se enfrenta, cuando se va a París, llega, es un joven recién graduado de 24 años, y llega a una Europa donde el mundo de la medicina se hallaba conmovido por los descubrimientos científicos. Los descubrimientos científicos se multiplicaban
y por el gran número de médicos eminentes que atendían en los hospitales, enseñaban en las universidades y trabajaban en los laboratorios. O sea, los médicos hacían todo ese trabajo, o sea, ellos estaban súper ocupados en todas esas actividades. Y hay, aquí les voy a indicar unos ejemplos de esos eminentes doctores que estaban desarrollando todos los descubrimientos científicos. Entonces, el primero que les puedo mencionar y que es bastante conocido es el doctor Louis Pasteur, que él anunciaba el descubrimiento de los microbios como causa de la fermentación y de las enfermedades infecciosas. Desarrolló el proceso conocido como pasteurización, que hizo posible la conservación de la leche y otros alimentos. Otra persona también muy conocida era el doctor Johannes Müller, que establecía la fisiología como una ciencia separada y publicaba su libro Manual de Fisiología Humana. Hermann Helmholtz anunciaba sus descubrimientos relacionados con el oído y la vista e inventaba el oftalmoscopio. Y el doctor Virchow anunciaba su concepción de la célula como centro de todos los cambios patológicos. Bueno, entonces imaginémonos a ese doctor de 24 años en esa París, en la ciudad más bella del mundo, que estaba donde se desarrollaban todas las artes, la ciencia, o sea, porque no eran solamente los descubrimientos científicos, eran una cantidad de actividades que se estaban desarrollando en esa ciudad. Y el doctor José Gregorio Hernández llega a eso, a ir a la universidad y a aprender todos esos descubrimientos que se estaban haciendo. Tenía que ser una persona, bueno, con las capacidades de él y con la ayuda de Dios. Solamente así él pudo hacer todo lo que hizo. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con la otra parte de la parte que no. Yo voy a desarrollar la parte de los científicos con los que él tiene que trabajar cuando llega a París, la parte de sus publicaciones y la parte de sus publicaciones y trabajos realizados y el regreso a Caracas después de los 2 años de estar allá. Entonces, en la parte que corresponde a los científicos, el doctor José Gregorio Hernández, así como decía la hermana, llega a París totalmente convulsionado, y el doctor José Gregorio Hernández asiste con una aplicación constante a la Facultad de Medicina de París durante 2 años puntualmente, pudiéndose relacionar con colegas y profesores fácilmente, ya que hablaba 6 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, portugués y latín. Se ganó el respeto de los eminentes profesores con los cuales trabajó, entre los cuales podríamos citar a Charles Richet, bacteriólogo, patólogo y estadístico de la medicina. Otro profesor, Isidoro Strauss, profesor de patología experimental de la Facultad de Medicina de París, ocupado principalmente en el estudio de la tuberculosis. Él deja testimonio escrito de los trabajos de investigación en el área de bacteriología y un trabajo original que el doctor José Gregorio Hernández hizo sobre la vacuna química. Eso solamente se hace a las grandes estrellas, que dejen en un laboratorio impreso el trabajo que ha realizado un científico de la talla de Isidoro Strauss. Otro de los doctores con los cuales él trabajó, Isidoro Strauss también lo ayudó, no solamente en el área de bacteriología, sino también en el conocimiento de la bacteriología en Venezuela. Él le ayudó para la enseñanza en Venezuela de los estudios de bacteriología. Otro de los científicos con los que trabajó
Matías Duval, profesor de antropología zoológica, con numerosos trabajos científicos y conocimientos en microscopía, principalmente del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos. O sea, la talla de los profesores con los que él trabajó, los eminentes profesores con los que trabajó, dieron en él unos sólidos conocimientos en las 4 especialidades en las cuales él debía tener conocimiento de los nuevos conocimientos que necesitaba para trabajar a Venezuela. Ahora hay una cuestión de que él pasa los 2 años de regreso, pasa 2 años estudiando en París, donde se gana el respeto de todas las personas, colegas y científicos que trabajan con él. Y él debe regresar a Venezuela porque ya se cumplió toda su misión y los 2 años allá. Pero en el momento de salir de París, y con todo y la rapidez con el que él quería llegar a Venezuela, él decide desviar el viaje hacia Caracas y visitar la gruta de la Virgen de Lourdes, que en París es realmente una cuestión era muy conocida allá. Y el doctor José Gregorio Hernández era de las personas que cuando él tenía dudas, después de todas las cuestiones que él había estudiado allá y todo el compromiso que tenía, en realidad yo creo que esa es la primera vez que el doctor José Gregorio Hernández duda. Y cada vez que él tuvo esa cuestión de tener dudas sobre lo que iba a hacer, él trató de fortalecer su fe. Y el lugar más hermoso que él decía que podía llegar era a la gruta de la Virgen de Lourdes. Un espectáculo que realmente dejó al doctor José Gregorio Hernández frío cuando llegó allá, por la cantidad de millares de personas de diferentes partes del mundo que se acercan para sentir la fuerza de la fe, el milagro de la fe que se vive en ese sitio. Él describe en el libro que estaba leyendo, que es realmente impresionante, la forma como el doctor José Gregorio Hernández visitó y hizo el recorrido por la gruta. Y la maravilla de él de aceptar de que realmente él había cumplido y ahora podía regresar. Había la duda que había tenido, el solo hecho de estar ahí en la gruta, él había eliminado su vida y había aumentado nuevamente y fortalecido su fe. Ya tenía él 2 años en París cuando se regresó a Caracas y había cumplido ya su misión completa de los estudios de 2 años y traía las mejores certificaciones de todos los científicos con los cuales trabajó y los mejores equipos que él había podido conseguir. Entonces ya estaba él con su misión cumplida para regresar a Caracas. Fortalecida su fe, regresó a Caracas y a finales de 1891 comenzó su nueva actividad en la Universidad Central, como docente en la cátedra de Histología Normal y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología. Él fue el fundador de la cátedra de Bacteriología, la primera de esta disciplina que se fundaba en América, cumpliendo con esto la segunda parte de su misión que le había sido encomendada por el Ejecutivo Nacional. No solo hizo eso, sino que también publicó y realizó una serie de trabajos. En 1893 envía al primer Congreso Panamericano en Washington un trabajo sobre el número de glóbulos rojos en la sangre humana. En 1906 publica el libro Elementos de Bacteriología para ayudar a los estudiantes a entender la clasificación, estructura, morfología de los microbios y enseñarles a combatir las enfermedades infecciosas más comunes
cuyas causas empiezan por fin a ser conocidas. Introdujo el microscopio en Venezuela y enseñó su uso y manejo. Coloreó y cultivó microbios e hizo conocer la teoría celular de Virchow. Muchas gracias, hermanas, por compartir con nosotros todos esa historia hermosa de la parte de la vida de nuestro doctor José Gregorio Hernández. Pues como podemos darnos cuenta, él mostró que se puede ser un gran maestro, un gran hombre de ciencia, reconocido nacional e internacionalmente, y al mismo tiempo ser un hombre con una profunda fe. Él siempre en la confianza en Dios, él era un hombre de misa diaria y de una práctica inmensa en las virtudes cardinales que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y así como el doctor José Gregorio Hernández trajo todos esos conocimientos a nuestro país y fue el camino para muchos de ahí en adelante, un siglo después, pues vamos a compartir unas palabras con alguien que ha seguido ese camino científico. Pues aprovechando la presencia de la licenciada Elizabeth, pues será un placer oír sus comentarios. Bueno, el venerable José Gregorio Hernández, nosotros los milanalistas le debemos mucho. Mi antecesora ya explicó la preparación que él tuvo en su recorrido por Europa. El primer laboratorio experimental lo fundó él y lo administró él en el Hospital Vargas de Caracas en el año 1891. De ahí se enseñó la metodología con los equipos físicos y químicos que teníamos en esa época. De ahí se desarrolló prácticamente la parte del laboratorio. También le debemos agradecer que fue el primero que trajo el primer microscopio a Venezuela y que con eso enseñó a los estudiantes de medicina a manejarlo y a realizar exámenes en esos microscopios. Debemos agradecerle que por él, por su estudio en bacteriología, se crearon las cátedras de bacteriología, fisiología, histología normal y patológica, y también la parte de parasitología. Como dijo la antecesora, tenemos muchísimas publicaciones en estas áreas que para nosotros los veganistas fueron fundamentales para realizar nuestros estudios. Voy a hacer un pequeño testimonio porque mi intervención es un poco corta. En lo particular, tuve la experiencia hace unos cuantos años, en el año 1978-79. Tenía aquí, cerquita de Vista Alegre, una tía bisabuela y estaba ya prácticamente desahuciada. Ya el doctor nos había dicho a los familiares que pues que ya ella iba al desenlace. Y ella era muy ferviente, muy fervorosa de José Gregorio Hernández. Y mandó a que le pusieran unas velitas a José Gregorio Hernández y que le pidieran por su salud. Y bueno, mis abuelos, mis bisabuelas se reunieron en familia a orar, a pedirle, y el desenlace no sucedió. A la mañana siguiente, la bisabuela amaneció pidiendo un buen desayuno, porque ella quería comer. Y nos contó, nos relató que en la madrugada llegó un médico vestido de blanco con su maletín negro y un sombrero. Y se quitó su sombrero y le dijo: tú vas a sanar, tú vas a volver. Son pequeños testimonios que nosotros los creyentes, los cristianos, los que creemos en Dios, tenemos fe en eso. Y yo creo que de verdad el venerable ha tenido muchísimos milagros.
y hay que pedirle con mucha fe. Y una de las cosas en este momento tan duro que estamos viviendo a nivel mundial, debemos pedirle, porque esta pandemia de verdad que ha devastado a muchas personas a nivel mundial, y debemos pedirle porque cese esta pandemia. Con la bendición de ustedes, con la bendición de él, gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Fue muy hermoso ese testimonio. Bueno, pues a mí me gustaría para concluir tocar este texto bíblico de la primera de Pedro en 1:15 a 16, que dice así: sean santos, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. Pues bien, yo pienso que el doctor José Gregorio Hernández, todos los días y a cada momento, fue para él esa palabra tomada al pie de la letra de ser santo. ¿Y qué nos llaman a hacer en este momento? Pues no nos llama la palabra que todos a ser científicos, químicos, nos llama a ser santos desde en donde nos encontremos, como nos desarrollemos, como padres de familia, como profesores, como profesionales universitarios, como religiosos consagrados. Nos llama ese camino de José Gregorio Hernández a ser santos, como nos llama la palabra. Pues agradeciéndole a Dios el poder haber compartido estos momentos a través de esta red con ustedes, nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Virgen de Coromoto, Ruega por nosotros. José Gregorio Hernández. Ruega por nosotros. ¡Viva José Gregorio Hernández! ¡Viva! ¡Que viva el doctor José Gregorio Hernández! ¡Que viva! ¡Que viva la iglesia! ¡Que viva!